buen día, con los mejores deseos en nuestro corazón de que sea de gran bendición en todos los aspectos de su vida y sobre todo con un buen consejo. Tenga siempre a Dios en primer lugar, encomiende a Él su vida y será todo entonces de bendición. Vamos a ubicarnos hoy en el capítulo 1 de Génesis, en los versículos 27 y 28, y dice la palabra de Dios, el escrito está: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice algo muy especial y es: varón y hembra los creó. Y a veces se forma mucha controversia en ese sentido, pero escrito está, ¿no? Y no es el objetivo nuestro ni señalar ni criticar, simplemente nos basamos en el escrito está. Bueno, y los bendijo Dios y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. Les dio también señorío sobre los peces de la mar, de las aves, de todas las bestias que se mueven sobre la tierra y de todo cuanto había sido creado. En ese momento los deja como administradores. Y solamente recuerde que habíamos dicho que ellos podían comer de toda clase de frutos, ¿no? Todo lo que estaba en el huerto era para ellos, pero solamente había un árbol. Lo encontramos en el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Eso había sido como una advertencia para probar la obediencia de ellos. Pero viene ya en el versículo 3, puede ser, un diálogo entre la mujer y la serpiente, y ella los convence entonces, haciéndoles entender que Dios es mentiroso, que Él no quiere es que ellos conozcan el bien y el mal. Y entonces ellos cometen el error y toman del fruto, y entonces se cumple lo que Dios les había dicho. Vamos al versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno y codiciable y agradable a los ojos. Codiciable, o sea, le pareció agradable, le agradó en sus ojos y comió. Y en el versículo 8 oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el aire del huerto como todos los días, ¿no? Y escondiéndose el hombre de la presencia de Jehová con su mujer. Y llamó Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Se escondió el hombre de, de, de la presencia de Dios, porque eso hace el pecado, ¿no? De ahí la división entre Dios y los hombres. De ahí lo necesario que Jesucristo muriese en la cruz para redención de nuestros pecados. Porque si nos vamos al libro de Jeremías 13:23, encontramos que el hombre perdió esa comunión con Dios, y al perder esa comunión con su Padre Celestial, entonces dice la segunda parte del versículo de Jeremías 13:23:
Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea, pierde el hombre entonces su libertad, una fuerza superior que lo lleva siempre al mal, ¿no? Que nos lleva siempre al mal cuando no tenemos nuestra vida en las manos de Dios. En Romanos 7 vamos a ver en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque siempre hago aquello que no me gusta. De manera que ya no es el bien el que mora en mí, porque tengo el querer, mal efectuar el bien no lo puedo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que quiero, eso hago. O sea, el hombre perdió completamente su libertad y una fuerza entonces del mal que quedó en nosotros es la que hace que no hagamos lo que está bien, sino siempre tenemos una tendencia a hacer entonces lo que no quiero, el mal. Es una tendencia natural, ¿no? Por eso necesitamos entregar el corazón a Dios para poder entonces que todos estos malos hábitos a través de su Santo Espíritu entonces los vamos cambiando, ¿no? Y el hombre llegó entonces a ser enemigo de Dios y por eso es que a veces nos falta ese, como diríamos, como ese arranque, como esa fuerza de voluntad que perdemos y adquirimos son hábitos que en vez de complacer, por ejemplo, a Dios, que es de forma sencilla porque ni siquiera lo hacemos nosotros, sino Cristo morando en nosotros y su Santo Espíritu ayudándonos, y en cambio si queremos cumplir todas las expectativas ajenas, expectativas que muchas veces no podemos ni cumplir, y esas expectativas de estar complaciendo siempre a los demás nos roban la paz, nos dejan sin tiempo para nosotros, porque muchas veces no hemos aprendido a decir no, o si siempre decimos sí, la vez que decimos no, entonces queda en nosotros como esa culpa. Yo por qué le, le dije que no, hubiera podido esto, hubiera podido aquello. Entonces ya venimos a ser es como esclavos del mismo ser humano. Pasamos a ser entonces de amigos de Dios, esclavos de nosotros mismos y del ser humano. Hay otra actitud también que existe en nuestras vidas y es la necesidad de el miedo al que dirán. No, yo lo voy a hacer porque, o sea, no hay esa libertad que puedo tener en Dios, que mi deseo es solamente agradar, el hacer la voluntad de Dios es lo que hace que mi vida sea una vida de tranquilidad y de paz. Recuerde que cuando queremos como satisfacer a todo mundo, eso se convierte como en una sombra que nos acecha siempre, ¿no? Una sombra que si nos dejamos nosotros llevar, entonces otras personas son las que toman el control de nuestra vida, no Dios. No es que no necesitemos de nadie, lógico, pero en el proceso de agradar siempre a los demás, terminamos desapareciendo nosotros mismos. Estamos haciendo muchas veces ni siquiera lo que nos agrada, sino haciendo las cosas para que nos hagan un juicio externo supuestamente a bien. En cambio, cuando hacemos la voluntad de Dios, dice el Señor,
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo os hará libres. Entonces, ya habíamos también estudiado que no podemos hacer el bien por nosotros mismos porque quedamos habituados a hacer el mal. En Jeremías 2:22 dice, el escrito está, que no podemos entonces por nosotros mismos tampoco borrar nuestros pecados, ni volvernos gente de bien, porque es imposible por nosotros mismos. De ahí la importancia que reconozcamos entonces nuestra necesidad de Dios y dejarnos entonces guiar por Él, ¿no? Dice la última parte, solamente tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Solamente que, solamente en Jehová entonces está la ayuda que necesitamos. El Espíritu Santo nos insta a siempre, siempre, nos llama y nos insta a reformar nuestra conducta, ¿no? Filipenses 2:13, vamos a leerlo en la palabra del Señor. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros hace el querer como el hacer y obra por su buena voluntad. O sea, quedamos atrapados sin fuerzas, pero viene la solución. Jesucristo es el remedio para cada una de nuestras necesidades. No nos quedemos allí, en ese círculo donde vivimos solo para hacer la voluntad de los demás y para actuar bien, para que nos crean excelentes personas. No, vivamos para agradar a Dios, para alegrar su corazón y para que Él entonces reforme nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas. Y en 1 Corintios 15:10 vamos a encontrar que por la gracia de Dios, entonces yo, si me acojo entonces a Él, yo puedo ser esa nueva criatura. No esa que me han transformado, esa que dicen que me van a cambiar del todo, no, no. Hemos testificado que Dios ha levantado a Jesucristo, el cual nos levantó y nos resucitó en fe, aun estando nosotros en pecados. En esta vida entonces esperamos solamente en Cristo. Asimismo, entonces debe ser nuestro pensamiento, nuestro sentir. Esperar siempre ¿dónde? En Cristo. En el capítulo 14 del libro de San Juan, que a veces decimos, ay, pero es que es como tan difícil llevar la vida cristiana. Mire que no. Si usted va a empezar a actuar en sus propias fuerzas, sí. Pero si usted confía en Dios y entrega su vida, como dice el Señor Jesucristo, bien, nadie viene al Padre sino por mí. Y como está escrito, el Señor dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que para salir de todas estas circunstancias negativas ya está dado el remedio. Simplemente anhelen su corazón con el llamado del Espíritu Santo y empiece a entregar entonces su vida a Dios, para que todos esos temores y todo eso del agradar solo a los demás no lo dejan vivir en paz, pero el hacer la voluntad de Dios sí, porque Él lo llevará siempre a pastos y a aguas seguras. Dice
el escrito está: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que acudimos entonces a Él. Invitación especial en estos días de reflexión, también para aquellos que una vez estuvieron en la senda pero ya no están. Escuchen siempre el llamado del Señor que nos espera. Bendecido día pues.